medio de vida también, pero este se hacía con fines más domésticos, ¿no? Para poder ayudar en la cocina. Pero las fábricas grandes, esas las que han deforestado a causa de esto, a nombre del aprovisionamiento, no han medido consecuencias, ¿no? Y lo mismo a la afectación. Las plantas medicinales también igual creo que ya se está perdiendo, ya no estamos haciendo uso de la medicina tradicional. Creo que con el COVID nos hemos acordado de la huira y de algunas otras cosas que ya nadie conocía, ¿no? Y bueno, lo propio también, a veces ya no se lo hace también, evidentemente los chaqueños por cultura, siempre de un ternero sacan su sombrero, demás cosas, pero eso es más para su vestimenta local, ¿no? Y bueno, algunos ya hacen la cría de animales para poder hacer, bueno, un emprendimiento económico también, ¿no? Que puede ser sostenible en algunos datos, pero en algunos no. Nos deponen nos reponen lo que utilizan de la naturaleza. A eso nos referimos, al uso desmedido de las cosas. Bueno, a eso nos referíamos en esto, en el aprovisionamiento. No es que estamos diciendo que no tenemos que utilizar, sino son medios de vida al que tenemos acceso y tenemos que utilizarlos, pero también ser un poco podemos deducir de alguna manera a que estas cosas nos vayan a durar más tiempo. A eso nos referimos. A ver, ¿alguien que quisiera comentar algo? Nadie. Ya. Bueno, el rol de los bosques para la biodiversidad. Los bosques son muy importantes para el bienestar del planeta, cubren el 30% de la superficie terrestre, ¿no? Para el planeta Tierra, el 30%. Uy. Y se estima que ello vive entre el 50% y el 90% de todas las especies del planeta. Bueno, el rol de los bosques prácticamente, decíamos con el tema del TIPNIS, la anterior vez analizábamos culturalmente también, que no se respetan las creencias, porque para ellos es más importante la biodiversidad, más importante el bosque que un camino, bueno, que haya destruido. Bueno, no estamos diciendo que no se haga el camino, pero que se hubieran respetado algunas situaciones ambientales, ¿no? A eso nos referíamos. Entonces, a ver, al partir de este concepto, podríamos reflexionar si realmente en nuestros lugares de nuestros entornos tenemos bosques. Hay bosques cerca de nuestras ciudades centrales, tenemos bosques que nos permitan de alguna manera oxigenar el aire que respiramos, bueno, inclusive para fines de dispersión, de esparcimiento. ¿Tenemos aquí o en algún lugar que nos puedan comentar de sus lugares de trabajo? Vamos a pedir ¿a quién? A Ruth. Ruth. Bueno, ya una tarea de manera... Listen, buen día. La palabra. Sandrita. Hola. Sandrita, ¿Cómo adelante. están? Buenos días, compañeros. Bueno, yo trabajo en Sudáñez, en la localidad de, perdón, comunidad de Parasti. Y es un lugar, digamos, bien vegetativo. Tenemos mucha agua del río y tenemos lo que son árboles como los molles, como los sauces, y ahí todo el tiempo es Navidad, porque ahorita no recuerdo, pero es el sauce, creo es un arbolito que es para Navidad, siempre lo sacan que florece así blanquito, no me recuerdo ahorita el nombre, y por eso digo ahí es Villaquién, porque siempre está verde, hasta ahora que ya ha empezado a llover, hay brotecitos verdes, ¿no? Y el, digamos, el paisaje que pasamos por Yamparaes,
Tarabuco. No, es un poco triste el panorama, pero ya vamos bajando por Don Lamboyo y ya va cambiando el clima. Hay toda una parada de rocas, ¿no? Mm, Hay un sector donde son pura plantas de retamas, ¿no? Y es un paisaje hermoso. Luego he visto también que mm, hay un sectorcito donde hay pura tunas. Entonces tenemos Ya. variedad de plantas, dicen. Es bien bonito el lugar. Les recomiendo darse una vueltita fin de semana. Gracias. Súper, súper. Bueno, son lugares también paradisíacos. Conozco creo que hay uno ahí, Achayhuasi por ahí, ¿no? Bueno, Ahí más trabajo, allá. Cristian. Uy, qué súper. Vamos a estar visitándole por ahí entonces. Listo, Bueno, los bosques, importante, ¿no? O sea, es algo diferente. Estamos en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. A ver, visitamos, todos queremos ir al Chapare, por decir, es impresionante el cambio rotundo que se hace, ¿no? No estamos diciendo que vivamos en una selva, pero tenemos que tener por lo menos a nuestros alrededores algún tipo de bosque que nos permita hacer contacto con la naturaleza también y a partir de ahí generar conciencia también, ¿no? A eso nos referimos. Licenciado, al respecto, ¿puedo decir algo? Paticita. O Dale, sea, Paticita. siempre escucho, y la verdad, hasta uno, ¿no? Cuando ve películas, cuando ve series, no sé lo que sea, esos paisajes en otros países, que si los nevados, que si las selvas, etcétera, etcétera. Pero realmente Bolivia tiene lugares tan maravillosos que ni siquiera yo pienso podríamos imaginarlos, ¿no? Entonces, parte de cuidar, yo creo, y de ese amor al medio ambiente es pues cuando empezamos a conocer, ¿no? Ujú, Esos ujú. rinconcitos, ir a Sopachui, por ejemplo, lugares tan hermosos, tiene lugares tan lindos, Padilla, Camargo, solo aquí alrededor de, bueno, en todo lo que es Chuquisaca. Imagínense La Paz, bueno, yo soy paseña. En La Paz hay todo tipo de ecosistemas, o sea, es increíble. Solo al ir a los yungas uno va viendo la diferenciación, ¿no? Entonces, hasta si fomentamos en nuestros alumnos el querer conocer nuestra tierra, los lugares tan bellos que tiene, de alguna manera también fomentaríamos pues que amen el medio ambiente. Pero, ¿qué hacemos muchas veces? Repito, yo trabajo en colegio particular, les fomentamos a conocer Cancún, Punta Cana, y por qué no nuestro país, pasar, no sé, una semana en un pueblo, por ejemplo, ¿no? Que tiene un gustito aparte. Entonces yo creo que conociendo esas bellezas también de alguna manera, pues, sería fortificar nuestro amor al medio ambiente. Eso. Gracias, Licencia. Paticita. Sí, eso es, ¿no? Una vez empezamos a valorar cuando empezamos a conocer realmente, ¿no? Si nos cuentan eso, no vamos a Dicen, valorar. Adelante, Miriam. dicen, pero aquí muy cerca de la ciudad, si bien en la ciudad no tenemos lugares así, bosques, pero tenemos Punilla, que es muy cerca, y mucha gente de aquí de Sucre no conoce. Es demasiado hermoso ese lugar, es Punilla. Punilla. Ujú. Hay centros ecológicos y si uno entra realmente a esa carretera de donde va a ese centro ecológico es pues un sueño, Liz. Es una maravilla natural que tenemos, ¿no? Aquí en Sucre. Yo les invito a que vayan porque no está muy lejos, son 20 minutos de la ciudad. Sí, Y ¿no? Es un lugar sí, turístico también, ¿no? Ahí está es un vinculado al lugar. Camino del Inca, Guerra Loma, no sé, llega a varios lugares desde Punilla se puede llegar, ¿no? Sí, es Súper. hermoso Llegamos a realmente. Puno. Perdón, hay un lugar incluso en Punilla ahí que si usted va al amanecer y se sube es como un cerrito, parece que estuviese entre las nubes. Es realmente un espectáculo. En un lugar esponjosito. Sí, sí, sí. Sí, Esa sensación da, ¿no? no Ya, es muy lindo, Liz. sí, sí, Miriam, Pero sí, como eso debería haber muchos lugares aquí en Sucre, tomar ese ejemplo. Siempre escucho yo la radio global, por ejemplo, ujú. el señor Fabio Porcel que motiva, ¿no? Ir a esos lugares, a esa carretera.
ahora esa nueva carretera que se ha construido a Ravelo. Pues es una maravilla natural que tenemos aquí cerca de Sucre y mucha gente no conoce, desconoce de esos lugares Ah, yo conozco de... y Vamos a tener que programar un paseo. Es que está ahí el puente de Sixpulco, licenciado. Sí, ¿se acuerdan? Bueno, como una de las estrategias también de contacto natural, porque el tema no es de ahora. Yo recuerdo de pequeño, en primaria, siempre sabíamos ir de excursión por el Día del Niño, por el Día del Estudiante o por el aniversario de la unidad educativa. Y son actividades prácticamente de contacto con la naturaleza. A ver, ¿qué escuela no ha escogido un lugar que no haya río? Por decir. Todo el mundo, o sea, que vayas de excursión a un lugar donde no haya río, no es excursión, prácticamente, ¿no? Bueno, en nuestros tiempos, ¿a quién no le gustaba meterse al agua, demás cosas? Ese tipo de actividades, bueno, hoy en día han sido coartadas por varios, no malos manejos, sino algunas cosas fuertes que suceden, algún descuido, alguna irresponsabilidad de los chicocos, porque prácticamente llevar a la gente es responsabilidad, ¿no? Sería lindo, decíamos hace rato, una vez que conozcas la naturaleza, es decir, vas a empezar a valorar los beneficios que tiene esta, ¿no? Se puede explicar una clase magistral ahí en medio de un entorno natural, en un bosque, en un lugar así de río, de montaña, mejor explicar lo que es el medio ambiente, las consecuencias y lo mágico que tiene la naturaleza para nosotros, para poder disponer, conocer, hacer uso prácticamente, ¿no? Entonces, de por ahí, a ver, como una estrategia también pueden utilizar esto, que no estoy diciendo que les lleven de paseo, pero bueno, es lo mejor hacer clases prácticas de esta naturaleza. A ver, ¿alguien más? No hay más, ¿no? Palabra, Lice. Gracias, Rosita. A ver, te escuchamos. Sí, como usted decía también, sí, me parece muy buena idea de poder mostrarles, y claro que también, como decían las colegas, han ido a visitar por esos lugares, sacarles fotos y sacarnos una selfie, tal vez, y decir que estábamos ahí. Entonces, sí, y también decirles también, así como la naturaleza es tan buena con nosotros, tan linda, entonces también nosotros tenemos que retribuir y no ensuciarla, ¿no? Porque generalmente que se ve, nos vamos de paseo y a veces hasta nosotros mismos queremos cocinar algo ahí y a veces estamos dejando las basuras, ¿no? O van dejando. Nosotros, claro, como docentes, estamos conscientes que no podemos contaminarla, entonces no los llevamos, pero hay muchos que no hacen eso, ¿no? Entonces estaría bueno también recomendarles nomás esa partecita. Gracias. Sí, parte de las políticas de manejo de cada lugar turístico, por ejemplo. Vamos a un poquito desviarnos, pero es importante porque en Sarufaya, la profesora que nos ha antecedido, que trabaja en una IH así, por ejemplo, hay un cañadón, ¿ya? Es un cañadón natural, prácticamente hermoso, hermosísimo, es una ruta que ahí no se permite el ingreso de casi nada, es como entrar al estadio, ahí no puedes meter soda en botella plástica, por si No se le acaso. escucha, Lice. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Lisa. Ahora sí, ya, gracias. Les decía, la profe que nos contaba una comunidad de sudaníes, en este caso Sarufaya, si no me olvido, tiene un cañadón, les decía así, bonito. Igual ahí los comunarios son parte de la guía turística y ellos no permiten, por si acaso, llevar refrescos, aguas en botellas plásticas, tampoco. Les hacen una revisión como si estuvieran ingresando al estadio, por si acaso. Y al finalizar, ellos venden su comida tradicional. Ahí les hacen esperar, finalizando la travesía todo el trayecto turístico, les hacen servir los alimentos de ahí, que consiste en papa, huevos, y cosas naturales que tienen ahí, ¿no? Es una manera también de que cada uno tome esa iniciativa, ¿no? Si yo pongo, eso hablábamos de la coherencia, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de algunas estrategias de cómo abordamos el cuidado del medio ambiente, estamos queriendo hablar de no contaminar nuestro espacio y me pongo a vender soda, Coca-Cola ahí en plena actividad, ¿no? Me pongo a vender pirruda en bolsitas, escucha. Estamos un poco siendo incoherentes, ¿no? Tendríamos que ver otra forma, tal vez que cada uno lleve su contenedor para que no esté botando su botella de refresco, su bebedero, no sé cómo se llama, y alguna bien.
Entonces, decíamos también, a través de esta reflexión, es conocer. Evidentemente, hay que ir a conocer. Hay varios lugares bonitos aquí a partir de que si no conocemos tampoco vamos a valorar. En foto también, oh, qué bonitas, y estando ahí es la cosa, ¿no? Una cosa es bailar con música, otra cosa es bailar sin música, dicen, ¿no? Y eso es, creo que, verdad nomás. Bueno, a ver, vamos a ver algunos impactos del cambio climático en la biodiversidad. ¿Qué genera, no? Un impacto en el cambio climático, ¿no? Se generan cambios en su distribución, por ejemplo, ¿no? Decíamos que afectamos a veces sin medida, estamos haciendo represas sin ver las consecuencias y afectamos a que haya deslizamientos, ¿no? Haya inclusive plataformas que se van bajando y algunas disponibilidades de algunos alimentos que no crecen ya en el mismo lugar, antes crecían ahí, pero raramente de un tiempo a esta parte ya no da en ese lugar. ¿Qué habrá pasado? Ha sido el cambio climático el que ha afectado a esto, ¿no? Entonces, son que afectan prácticamente a la naturaleza a través del cambio climático. Aumentan las tasas de extinción, evidentemente, ¿no? Si es un impacto del cambio climático, los animalitos y demás, fauna, flora, eso van extinguiéndose porque si no hacemos una conciencia y manejamos y cuidamos todo eso, vamos a promover siempre la extinción, ¿no? De las diferentes especies que hay en la naturaleza. También se genera a través de este impacto un cambio en los tiempos de reproducción y crecimiento, ¿verdad? Ahora, a ver, si nos acordamos, ¿qué nos decían nuestros abuelos? En septiembre es la época de la siembra grande, donde empiezan las primeras lluvias. Si empiezan en septiembre las primeras lluvias, ¿es año bueno o es año malo? A ver, de por ahí, alguien que nos pueda comentar. Y si no fallan nuestros cálculos, va a ser un año bueno, según también el calendario agrícola. Está lloviendo en su tiempo. Y bueno, ahora no vamos a predecir, ¿no? Porque no estamos ya en esos tiempos donde nuestros abuelos sí adivinaban, o prevenían previsoriamente, más bien dicho, el tema de las lluvias, ¿no? En qué tiempo van a sembrar, en qué momento va a llover, en qué tiempo van a sembrar, en qué tiempo van a cosechar. O sea, era un ritmo que normalmente se realizaba. Ahora, a ver, veremos. Bueno, ahí le ha echado un garbeado, le llamo yo, un poco de lluvia, que, bueno, significa que va a ser un buen año según los abuelos, según la cultura, según el calendario agrícola. A ver, esperemos que sea así. Si la afectación del cambio climático ahora se da de otra manera, ya no vamos a tener eso, ¿no? Bueno, también el impacto en el cambio climático genera, ¿no?, el aumento de plagas que afectan los cultivos, ¿no? Por todos lados estamos con los gusanos en las papas, en las frutas, en los duraznos, en las manzanas, ¿no? Estamos haciendo migrar a otras plagas de otros lugares a otros lugares que tienen que buscar su comida. Entonces el vecino nos está afectando y nosotros afectando al vecino, así sucesivamente, ¿no? Además, el incremento descontrolado de lluvias que generan inundaciones, afectamos eso, ¿no? En todo lugar, aquí inclusive en Sucre, el mercado campesino en cada se inunda, ¿no? Eso es por un mal manejo también de la contaminación, de la mala ubicación ornamental también de algunas iniciativas económicas que por capricho no mueven sus cosas del campesino, ¿no? Y están ahí expuestos a que les pueda pasar algo también. Y ahí todavía la inconsciencia de que seguimos botando basura. No sé si se acordarán, ahí en el campesino hay dos sectores llenitos de basura a las 10 de la noche por el PRODEM, por ahí y un poco más abajo. Es una calle de basura prácticamente, ¿no? Que está llenito, los contenedores se balsan. Y bueno, eso hace de que las incontrolables lluvias que generan, bueno, causan daños, ¿no? No solamente a la material, sino personal. Había personas que inclusive creo que murieron algún año, ¿no? El incremento de temperatura que genera sequía e incendios también, ¿no? Ya ahorita con el impacto del cambio climático, bueno, lo que ha pasado en Santa Cruz dice que es un producto de la naturaleza, que ha habido mucho calentamiento global y de por ahí la naturaleza es la misma que ha encendido este fuego incontrolable que el año pasado
por el daño pasado se ha vivido, ¿no? Entonces son los impactos que deterioran la naturaleza. ¿Algo que comentar respecto a estos temas, a estos impactos que afectan al cambio climático en la biodiversidad? Ya, vamos a reflexionar a partir de esto. A ver, una voluntaria que nos va, o un voluntario que nos va, con sus palabras, explicar cómo está afectando el cambio climático en nuestro país, ¿ya? Por otro lado, ¿qué especies nativas animales están siendo afectadas por el cambio climático? Ya, a nivel global también podemos mencionarlo. ¿Qué especies nativas vegetales, ya si conocemos de algún lugar específico, de algún lugar del campo, las plantas, los árboles, por ejemplo, que ya no estemos viendo, ya que estén pocos, ya están siendo afectadas por el cambio climático? ¿Por qué es importante cuidar la biodiversidad? Bueno, que está relacionado con el otro. ¿Y qué rol cumplen las abejitas? Vamos a hablar de las reinas, ahora vamos a hablar de las reinas, en el equilibrio del ecosistema. A ver, de manera voluntaria vamos a ir así comentando este tema para poder ya cerrar la unidad 5. Dicen la palabra. Sandrita. Ya, sí, dicen la palabra. Bueno, en nuestro país, digamos, vemos, ¿no? No siempre se suple la realidad, viendo ya la realidad de La Paz, de Cochabamba, la excesiva cantidad de basura. Vemos que no hay conciencia en los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? O seres humanos para englobar a todos. ¿Por qué? Porque vemos cada día bloqueo por la basura, bloqueo porque no se les ha cancelado a los trabajadores de EMAS, que son, como decía ayer la compañera, los señores de la limpieza, ¿no? Porque muchos dicen señores de la basura, pero no son señores de la basura, sino son señores de la limpieza. Y cuando nosotros, o bueno, vemos otras experiencias en otros países, tengo una prima que vive en Francia, ella me dice, prima, aquí botan todo así adrede, o sea, no hay reciclado, todo lo agarran en una bolsa, sea vidrio, papel, verduras, todo. Allá en Francia les cobran por kilo de basura y pagan a la municipalidad de su basura. Y yo le digo, uy, entonces te debe salir un ojo de la cara botar tu basura. Y ella me dice, no, tenemos un jardín en la casa y hemos puesto ahí un tipo hoyo para que ahí se haga un tipo compost. Entonces, yo lo que son puras verduras de frutas, vegetales, eh, lo ponemos ahí y cuando viene el carro basurero solo se lleva lo necesario porque a veces tenemos que volver a reciclar los envases y demás. Trato de evitar más bien hacer basura, me dice. Y trato de estar así porque entre más basura hacen, allá te cobran, ¿no? Y a veces también recibimos reclamos, como en el ejemplo, la frontera con Chile, veía un documental donde decía que toda esa ropa americana que llega, primero llega al desierto de Chile y hay mucha ropa así decomisada que no lo botan ellos al mar, sino lo decomisan y lo llevan a la frontera Bolivia-Chile, que es donde está ahí toda la ropa tirada. Entonces, lo mismo aquí hacen, pero lo deshacen la ropa para que sean colchones y demás, porque a veces esa misma ropa que viene las enfermedades, ¿no? A veces nosotros también, la gente del campo dice, yo no quiero que se vacunen mis hijos. ¿Por qué? Porque yo nunca ni a mis animales vacuno, dicen los señores. A veces son muy cerrados, ¿no? Y a veces también los niños
necesitan, se golpean o se hacen algo y en la posta no quieren atenderles porque no tienen el carnet de vacunación, que ahora es un requisito en toda entidad y demás, ¿no? Instituciones requieren el carnet para ser atendido. Entonces los estudiantes dicen, yo, profe, me quiero vacunar, mi papá no quiere que me vacune, porque dicen que en esa vacuna también está la enfermedad. Y eso sería por mi parte, le dicen algunos ejemplitos que puedo ver y vemos que cada vez los gases, perdón, el efecto invernadero está subiendo y ya vemos que cada día nos cuesta más respirar el aire y no es suficiente los campos que tenemos forestales, ¿no? Y es por eso que hay que adquirir más conciencia de plantar arbolitos. En un taller que fue a Cochabamba nos regalaron unos bolígrafos ecológicos, y no es por hacer propaganda, ¿no? Por si acaso, ¿no? De la Ujú. vicepresidencia, donde era el bolígrafo y en la puntita del bolígrafo venía una semilla del árbol y ahí tenía sus indicaciones y decía, este es un ecobolígrafo, donde al terminar tu bolígrafo encontrarás en la cabecita del árbol, haciendo remojar, está escondido un árbol y si tú lo plantas, de aquí a 10 se convierte, ¿no? Decía hacía un mes, bien bonito. Ah, qué súper. Entonces, sí, sí, le dicen, mandar al grupo y así, ¿no? Para todos alrededor, le voy a Ya. volver a sacar foto. Sí, sí, Entonces también compártanos. hablamos, sí, y bueno, eso depende de cada cultura también. Era un encuentro de quechuas y decían ellos, mm, a veces nosotros mismos ocultamos nuestra cultura. Antes nuestros abuelos, ellos eran previsores, ¿no? Antes yo he trabajado, por ejemplo, en zona guaraní, de Tentayape, Aisito, en Caratindi, Muyupampa, que es frontera con el Paraguay. Y Ujú. allá no tienen esa visión de ahorrar o así, como aquí nosotros los collites, sino ellos nos dicen, nosotros vivimos de la naturaleza, si la naturaleza hoy día nos da choclos, porque hay una buena cosecha, los Ujú. repartiremos primero entre toda la comunidad, se cosecha y se reparte una parte primero a los viudas, a los huérfanos y a los ancianos, y lo demás se reparte a toda la comunidad. No los dejan solos, ¿no? Siempre Ujú. están ellos preveyendo. El burubiche o capitán era previsor y decía, nosotros no ahorramos porque si la naturaleza hoy nos quiere dar comida, nos los va a dar. Y si no, tampoco exigimos a la madre naturaleza que nos den. Ellos tienen una cosmovisión diferente a nosotros. Yo les decía, porque a veces en la comunidad de Tentayape no querían escuela. Y yo les decía, ¿por qué no quieren escuela? Porque ellos nos van a hacer cortar nuestras trencitas. Ellos tienen trencitas alrededor del cabeza y Ujú. nos van a hacer quitar nuestra ropa. Y, y había muchos niños, solamente entran los militares a pagar lo que es el bono sol. Ojo, y Juancito Pinto no recibían los niños, ¿no? Y tampoco Ujú. veía que las mujeres recibían el bono Juana Zurduy. Entonces, a veces no es bueno cerrar, se les decía. Entonces, sí, como nosotros teníamos escuela, los niños aprovechaban a veces de escaparse y venir, ¿no? A la escuela, compartir. Ahora ya llega, pues, electricidad, señal, camino. Antes solamente era panel solar y teníamos que entrar caminando, ahora ya llega flota, ¿no? Y eso, dicen, a veces ellos me explicaban su cosmovisión, ¿no? A veces yo también como toda citadina me digo, ¿no? No entendía, pero ellos me decían, yo a veces veía una víbora o esas lagartijas grandes que ahorita no se me sale de la boca, Ya. eh, y decían, yo me espantaba y corría, ¿no? Ay, no, una lagartija, una víbora en el árbol está durmiendo así como gato. No, me decía, profe, no te asustes porque son nuestros ancestros. Encima de la escuela, creo que era antes cementerio, y veía unas ollas grandes. Y ellos decían, les volvemos a meter a nuestros muertos en esas ollas de barro grandes,
así en la posición fetal, para que ellos vuelvan a la tierra y vuelvan a renacer. Por eso nosotros no les matamos a las víboras, a esos lagartos grandes que ahorita Guayá, no me acuerdo ahorita el nombre, pero son esos Iguanas. lagartos. Iguanas dicen que los niños agarran así como si fuera gato, así agarran, como si fuera un pollito, así. Y me dicen, ellos han vuelto a nacer. Si un pájaro carpintero viene a tu casa, quiere decir que era el abuelo o el tatarabuelo de alguien, entonces ellos tienen mucho respeto por la naturaleza. Y más bien se alegran cuando algún puma o algún jucumari me rodea a la comunidad, porque dice, son nuestros pueblos que nos están cuidando. Dice. Yo me asustaba porque veía, digamos, a la ropa al río y veía huellas de puma. Y en la noche se escuchaba así como tipo, si han visto la novela Pantanal, esos aullidos, no sé qué Los será. salvajes. Sí, no sé, esos, los gatos a lo lejos, ¿no? Alguien ahí. Entonces daba miedo, ¿no? A veces, porque yo vivía en la casa comunal solita con una perrita que me prestaron y a veces me daba miedo también vivir ahí, ¿no? En una casa, en una hacienda grande, yo solita, porque los demás profes tenían viviendas, pero más allá, ¿no? Esa, esa parte, Licen, tal vez adquirir más conciencia y respetar las cosmovisiones y la cultura de todas las zonas. Gracias. Oye, qué interesante, Sandrita. Bueno, por el tiempo un poquito vamos a ir agilizando esta parte. Bueno, ya conocemos animales que están en proceso de extinción. Bueno, nos decía que, bueno, enormemente, ¿no? Si bien en Bolivia todavía hay alguna esperanza de que se pueda conservar y vivir en un ambiente un poco más amigable, está en nuestras manos, ¿no? Bueno, de que hay animalitos que están en extinción, también lo sabemos, los quirquitos que tanto hablábamos antes y algunos otros más. De las plantas, de los árboles también, las quinaquinas, que son árboles duros, y no hay tampoco, es que lo han sacado y ya no se han vuelto a poner, entonces, eso, por ejemplo, ya no hay, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y qué cosa? Con el Juan. Eduardo, te Ah, sí, estamos... sí. Dale un beso al autista. personas podíamos escuchar. Perdón. Ya, bueno, les decíamos, bueno, a mí es importante la flora y, bueno, las abejitas, muy importante, se está haciendo una campaña y espero que lo hagamos también cada uno en nuestras redes sociales. Las abejitas son el motor de poder conservar ecosistemas, ¿no? Los que llevan polen de las flores para poder reactivar algunos ecosistemas. Entonces, eso vamos a también. ¿Ya? Aunque hacen asustar cuando vienen de muchos, pero después, bueno, son amigas, son amigos, son nosotros los que estamos a veces en contacto con estas cajas de miel. Si te acostumbras no pasa nada, ¿no? Pero, bueno, si los también nos pican, pues, y no, eso, importante el rol de las abejitas en el equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Ya, bueno, prácticamente con esto estamos cerrando la unidad 5 y bueno, por el tiempo, la unidad 6 hace referencia a la agenda ambiental para Bolivia, ¿ya? Hay una propuesta que está vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. Desde el 2020 al 2030, dice, bueno, hay una propuesta ambiental que es la base, el hilo conductor de una agenda viva que está permitiendo continuar el proceso de construcción participativa iniciado en septiembre de este año, bueno, desde el 2020 estamos hablando, con la realización de los diálogos políticos por los bosques y el ambiente, que tuvieron la finalidad de visibilizar los temas ambientales durante el periodo electoral nacional y al que se adhirieron alrededor de 140 instituciones en toda Bolivia. Entonces, hay un reto, hay una agenda que prácticamente tiene que ser tomado en cuenta. Hablábamos hace rato, nos decía, tiene que ser a nivel estructural, tiene que ser a nivel de políticas, que no solamente sea una palabra de tiempo electoral, como nos indican aquí. Ese compromiso que se ha hecho con las 140 instituciones, que con seguridad también está el sistema educativo, tendría que, tanto en lo particular privado, hacer acciones para poder trabajar el tema de la conservación, el cuidado del medio ambiente.
Y esto prácticamente no solamente responde a un entorno local, departamental o nacional, responde prácticamente a esto que les estoy compartiendo, que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que están vinculados primero al primer objetivo, que es fin de la pobreza, ¿ya? Significa poner fin a la pobreza, pero también ser amigos con el medio ambiente, o sea, no ser egoístas, solamente dedicarnos a darles todas las comunidades, por ejemplo, llegar con servicios básicos a las comunidades, demás cosas, pero teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. No estamos en contra de que llegue agua, que llegue vivienda, que llegue electricidad, que llegue los diferentes servicios básicos, pero que tendría que ser un poco el tema del cuidado amigable con el medio ambiente. Al igual que el cero hambre, que es el objetivo 2, igual si vamos a decir a la profesora Azad con su ejemplo de su vivencia real, que sea para comer, ¿no? Realmente que nos responda para comer. Si vamos a utilizar de manera mercantilista, de carácter económico, también que sea con medida y también con restitución también de algunas cosas que se vaya a hacer usar o de conservación como son los suelos. Tiene que ver también con el tema de salud, ¿no? El cuidado del medio ambiente, de ahí sacamos las medicinas, las pastillas, todas las drogas, ¿de dónde sacamos? De los experimentos, pero en base también a materia prima, que son parte de la naturaleza, ¿no? Por eso es importante cuidar el medio ambiente y es parte también de los retos del objetivo de desarrollo sostenible trabajar con el tema de salud. La educación, ¿no? Nuestro medio de comunicación, nuestro medio de sensibilización, nuestro medio de trabajar directamente en la concientización con los diferentes actores. La igualdad es hacer que tanto hombres y mujeres, en igualdad de oportunidades, todos tengamos que aportar y contribuir también. Bueno, una energía asequible y no contaminante, ¿no? Tal vez algo natural se puede generar amigablemente. No estamos diciendo que toda la vida vamos a vivir con panel, pero trataremos en lo posible de que se pueda hacer uso de los elementos naturales para poder generar algún tipo de electricidad también, ¿no? Y así también no afectamos mucho el calentamiento global. Bueno, el trabajo docente y de crecimiento decente, perdón, y de crecimiento económico también. Aquí cuando hablamos de decencia, hacemos, ¿no?, que tenemos que tener un equilibrio, ¿no?, de poder hacer, si bien vamos a hacer algún emprendimiento económico, pero tenemos que tener una ficha ambiental que nos permita no degradar, no afectar enormemente, y si afectamos también tendríamos que reponer algunas cosas que, bueno, los recursos no renovables a veces no van a volver a su mismo estado, ¿no? Pero en lo posible tal vez de tratar de reducir este tipo de explotaciones. La industria lo propio, que está en el objetivo 9, la reducción de las desigualdades también, ¿no? O sea, decíamos ayer con el ejercicio de las nueces, a veces tenemos otras mejores oportunidades, mejores herramientas para degradar el ambiente y conocimiento también, y algunos no, entonces un poco para ver ese tema. Bueno, aquí el 11, con ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? La sostenibilidad también tiene que ver con la naturaleza. El objetivo número 13, que es la acción por el clima, aquí es fuerte, aquí tenemos, este es nuestro trabajo, la acción por el clima, aquí está todo lo que estamos avanzando en este medio, en este módulo, hace referencia al objetivo de desarrollo sostenible número 13, ¿ya? De los objetivos que tiene como reto al 2030 hacer acciones así estructurales referentes a la acción por el clima. Lo mismo que a la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres también, ¿no? Eso es prácticamente hasta el 15, bueno, el Plazo de Justicia Solidarias, y son más que todo hacer una convivencia entre todos, ¿no? La alianza para lograr los objetivos es el último. O sea, entre todos los tenemos que sumar, exacto, decíamos, hacer equipo. Entonces, las alianzas son parte de todo este conglomerado de objetivos para poder lograr cambios estructurales en el objetivo número 13, que es la acción por el clima. Bueno, hoy por ti, mañana también, ¿no? Así nos dice la Madre Tierra con un chorrito de lágrimas. Mira, ella es tan buena con nosotros, nos dice hoy por ti, mañana también, porque prácticamente ella nos da todo, ¿no? Bueno, eso sería, estimados colegas, respecto a la unidad 6. En la unidad 7, simplemente son estrategias, algunas actividades que cada uno puede hacer uso, ¿ya? Son actividades ya
diseñadas para que las vayan incorporando y articulando en sus trabajos. Entonces, eso La ya cada palabra uno puede tomar licenciado. como bibliografía o como un material de apoyo. Sonia. Gracias, gracias. Viendo ya la hora, el tiempo que ya habíamos previsto y creo que nos hemos salido del margen, quería pedir por favor que la consigna para la actividad